Les saluda el diácono Oscar Lopera en este domingo, Día del Señor, domingo 19 del tiempo ordinario, 9 de agosto de 2020. Hermanos, sigamos con esa actitud de autocuidarnos, autoprotegernos. Usemos tapabocas, lavémonos las manos constantemente. Si vamos a salir de casa, al regresar, pues desinfectemos como es debido tanto zapatos como ropa. En fin, ha mostrado que cuando todos aportamos, todos ganamos. Entonces, bien vale la pena seguir en esta actitud de autocuidado, autoprotección y sobre todo para proteger y cuidar a nuestros adultos mayores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, en este domingo, Día del Señor, para que con un corazón contrito y humillado nos dispongamos a escuchar a Dios que nos quiere hablar al corazón. Y por eso hay que sacar de nuestro corazón aquello que no deja que en él habite la gracia de Dios. Reconozcamos que hemos pecado, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos con confianza, con fe, ante ese Padre de amor y de misericordia, que siempre nos perdona y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, mis queridos hermanos, en este domingo 19 del tiempo ordinario, vamos a escuchar en el libro de los Reyes la primera lectura, capítulo 19. El Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 9. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hizo triza las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió fuera y se puso al pie en la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Digo la verdad en Cristo, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viendo al andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como hemos escuchado, las lecturas de este domingo nos traen primero una lección que Dios le da al profeta Elías, y en el Evangelio una enseñanza que tenemos que aprender del apóstol Pedro. El exceso de autoridad que cometemos en algunos momentos hacen mucho daño a la comunidad. Es lo que le pasó a Elías. Elías, es verdad que es uno de los grandes profetas, no podemos demeritar eso, no podemos minimizar la obra que él hizo, pero sus excesos hoy han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño porque no nos hemos puesto en la tarea de cortar esa realidad. El profeta, consciente de la misión que Dios le había pedido, pero se exacerbó en ese poder. Entonces empezó a literalmente a cortar el cuello de los profetas paganos. Y yo creo que por ahí no es. Pues a raíz de eso él tuvo que huir porque la reina Jezabel le declaró la muerte. Y entonces él tuvo que huir al monte, a las montañas, para salvar su vida. Hay unas realidades que cuando recibimos de Dios una misión para realizar, hay unas realidades en el mundo que de pronto son las mismas que le pasó a Elías. El miedo, la soberbia, la incertidumbre ante ciertas realidades, pues de pronto eso puede explicar toda esta situación. Pero por eso necesitamos, como a lo largo de la historia la salvación nos lo ha ido dejando entender la Sagrada Escritura,
la humildad, la sencillez, el estar siempre en esa tónica de escuchar a Dios. Y por eso el profeta se esconde en la cueva y allí recibe un oráculo del Señor y le dice: ¿qué haces ahí? Sal de ahí, voy a pasar. Y vienen unas realidades que Elías le tocó discernir. Y es lo que nos toca a nosotros muchas veces también discernir. Descubrir la presencia de Dios ante otras presencias que no son las de Dios. Por eso, ante ese huracán que despeñaba las piedras, ahí no estaba el Señor. Ante ese viento, tampoco estaba el Señor. Ante ese fuego devorador, tampoco estaba el Señor. Pero cuando vino una brisa suave, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces él ya se tapó el rostro y salió a la puerta de la cueva a encontrarse con el Señor. Queridos hermanos, mire, esta realidad que estamos viviendo tiene que también enseñarnos mucho. Si yo me enfrento a pensar a qué voy a hacer, tal cosa, me salgo enfermando. Salgo cayendo en depresión, en sin sabor de la vida, en sin sentido. No, hay cosas que no están en nuestras manos, que se escapan de nuestras manos. Dejémoselas a Dios, pero hagamos lo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, con humildad y con sencillez, recojámonos. Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Señor, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? Para agradarte, para servirte, para estar más, para tenerte feliz y contento, porque Dios quiere estar feliz con lo que hagamos. Entonces, aquí nos da a nosotros también la oportunidad para reflexionar interiormente. San Pablo, en el Salmo 84 nos está llevando a unas realidades que deben de ser inseparables de nuestra vida. Debemos escuchar con frecuencia al Señor. Él siempre anuncia la paz. Él siempre quiere la paz. Él es el único que tiene la salvación. Por eso, este salmo nos debe llevar a meditar profundamente en los designios de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios siempre ha estado presente en nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que volvernos en fidelidad y en amor hacia ese Dios que es justicia, que es paz, que es amor, que es fidelidad. Y entonces ahí es donde necesitamos también como mirar hacia adentro, no afuera, hacia adentro. ¿Qué hay que sacar de allá adentro que está impidiendo vivir estos momentos tan especiales de Dios? La lectura de San Pablo a los romanos, hermanos, nos invita a ser auténticos, a ser hombres y mujeres de la verdad. Es que Cristo lo único que nos enseñó fue la verdad. Y por la verdad Él entregó su vida. ¿Por qué nosotros tenemos que acudir a falsas verdades, a mentiras engañosas, para poder salir adelante? No. Aprendamos de Pablo, que es un hombre coherente y quiere invitarnos a que ese valor de la verdad no sea parte de nuestra vida. Y máxime en estos momentos, cuando las intrigas, las envidias, toda esa realidad nos roban lo más grande que tenemos. Y en este pasaje del Evangelio
Después de que la gente se hubo saciado, esto fue en el contexto de la multiplicación de los panes. Jesús apremia a los discípulos que se suban a la barca y se adelanten a la otra orilla, mientras Él despide a toda la muchedumbre. Pero Jesús, después de despedir la muchedumbre, se va a lo alto del monte a encontrarse con su Padre, a orar, a dialogar con Él, a darle cuenta de todo lo que está haciendo y lo que va a hacer. Señor, ayúdanos a sacar tiempo para escucharte, a sacar tiempo para dialogar contigo. Y cuando ya Jesús termina ese diálogo, esa oración con el Padre, se dispone a alcanzar a los discípulos, pero ya iban muy retirados de la orilla, pero con una realidad muy difícil de manejar. El viento era contrario. La barca casi quería hundirse y acabar con ellos. Jesús se les acerca caminando sobre el agua. Ellos se asustan. Creyeron ver un fantasma y del miedo gritaron. Jesús los calma y les dice que no tengan miedo, que es Él. Pero Pedro, al fin y al cabo, pues, arrebatado y arriesgado, si eres el Señor, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Lo mismo que la experiencia de Elías, se exageró en esa misión de Dios. Y aquí Pedro quiere es mostrar un portento, pero cuando va caminando, el viento que es contrario trata de hundirlo y tiene que gritar fuertemente: me ahogo, Jesús, sálvame. A ver, mis queridos hermanos, nuestra vida es la barca, el mundo es la mar. Y mi barca, en esa mar del mundo, hay veces hay unas tormentas muy difíciles de manejar. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda del Maestro. Por eso es que es necesario que tengamos la humildad de contar siempre con Él. La humildad de dirigirnos siempre a Él. Pedirle su dirección, pedirle su luz, su sabiduría. Por eso este evangelio nos quiere mostrar que ante la presencia de Jesús y de Dios, que es su Padre, ninguna fuerza del mal tiene poder contra nosotros, ni ninguna fuerza de la naturaleza. Pero nosotros necesitamos la prudencia, la sencillez, la humildad para poder estar en ese diálogo permanente con ese Padre de amor y de misericordia, y con Jesús, que es quien nos conduce siempre por el buen camino. Hermanos, que esta palabra de este domingo 19 del tiempo ordinario nos ayude a disponer nuestra mente, nuestro corazón, siempre en las manos de Dios, siempre en el corazón de Dios, para que todas estas realidades que quieren opacarnos, que quieren opacar el Evangelio, que quieren opacar a nuestra Madre la Iglesia, permitamos la acción de Dios y podamos todos disfrutar de la alegría, la felicidad, al terminar todos estos momentos de huracanes, de tempestades, de realidades que nos preocupan y nos dan miedo, por supuesto. Hay situaciones aquí en el mundo que son unas mareas muy altas y muy difíciles de manejar. Pidámosle pues al Señor que nos ayude y que contamos con su gracia y con su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz domingo en el